Emilio Cortavitarte, buenos días. ¿Qué tal? Buen día. Pues vamos a ello. Venga. Dale, ahí, dale. Vale. Vamos. A ver, Israel, el abusón del patio de Oriente Medio. Decíamos si ponerle interrogación por si había alguna duda o es una afirmación y ya está. Bueno, si le hubiéramos puesto pregunta, sería retórica. Vale. Entonces, pues nos da lo mismo, ¿no? Que le pongamos pregunta o que no. ¿Por qué el título? Pues porque lo que está pasando ahora mismo, que están pasando muchas cosas que tienen como protagonista Israel, a mí me recuerda mucho eso, ¿no? Es decir, ahora existen otras formas de moving, de otro tipo de cosas, ¿no? En las escuelas y demás, pero vamos, cuando nosotros éramos pequeños, tú y yo, aunque no fuimos a la misma escuela, pero a mí me recuerda esa historia de aquel abusón que además está favorecido, pues imagínate en este caso, pues por el maestro, o por el director del centro o alguna cosa por el estilo. Es decir, que no solamente puede golpear, pegar, reñir, reírse de, sino que luego va a tener pues a alguien con, digamos, más poder, o alguien que debería situarse en medio y decir eso no se hace, no sé, daros la mano, yo qué sé, cualquier cosa, ¿no? Bueno, pues me recuerda bastante, ¿no? ¿Y a qué me estoy refiriendo? Pues evidentemente a lo último que está pasando, aunque es imposible no dejar de hablar de no lo último y también de lo penúltimo y de lo que está pasando desde el día 7 de octubre del año pasado, ¿no? ¿A qué me estoy refiriendo? Pues más que nada al hecho de que hace alguna semana Israel decidió hacer un ataque en Damasco y se supone que como consecuencia de ese ataque se ha producido esos fuegos de artificio, porque no los podemos llamar de otra manera, de Irán, ¿no? Entonces, ¿cómo ha sido la respuesta de Irán? Pues bueno, la respuesta de Irán ha sido avisada, o sea, avisaron, cuidado que lo vamos a hacer, cada vez tenemos más informaciones, se lo comunicaron entre otros estados amigos a Egipto, que automáticamente se lo comunicó a Estados Unidos y a Israel, con lo cual estaban totalmente preparados. Y fue tremendamente teatral porque estaba claro que Irán sabía que sus 300 drones de andar por casa, ¿no? Hechos con, creo que era ayer que escuchaba a una periodista especializada en el tema explicando, entre otras cosas, que compran algunos de los elementos a través de AliExpress para luego crear el dron de bajo coste. Bueno, esos 300 drones fueron fulminantemente derribados. Para derribarlos, en este caso el abusón tuvo la ayuda de los Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, Alemania y Jordania, que permitió, que permitió, digamos, que todo el escudo antimisiles de Israel operara en un amplio espectro y a ser posible lo más lejos de su propio territorio, ¿no? Bueno, eso es lo último que sabemos y lo que le permite a Israel volverse a situar, al menos en apariencia y ante la opinión pública internacional, y a través de determinados programas y determinadas informaciones al gusto, pues nuevamente como víctima, cuando lo que había pasado es que días antes Israel, sin previo aviso, de manera asertiva, es decir, haciendo explotar sus bombas o sus misiles donde querían que explotaran,
atacó a una embajada iraní. No hace poco ha habido un problema con una embajada mexicana en Ecuador y hemos oído reiteradamente dónde vamos a ir a parar, porque evidentemente las embajadas son una parte del espacio de ese país que forma, o sea, del país cuyo nombre lleva esa embajada, y aunque no esté en su propio territorio, eso es una cosa que hay que respetar. Bueno, pues parece que en este caso, en el caso de la embajada iraní en Damasco, no era así, y como digo, sin avisar, acertando y dando como resultado 13 personas muertas, de las cuales 7 formaban parte de la representación iraní, y luego se nos ha explicado que eran miembros de los Guardianes de la Revolución, algunos de ellos un alto miembro de los Guardianes de la Revolución. En definitiva, si situamos a cualquier persona normal sin ponerle quién ha hecho una cosa y quién ha hecho la otra, y le ponemos a comparar, lógicamente lo que nos va a decir es que quien ha atacado ha sido Israel. Y no solamente quien ha atacado, sino quien ha provocado mayor mortalidad. No solamente atacando a un Estado, Irán, sino además atacándolo en otro territorio que no era Irán, ¿no? Es decir, en un ejemplo múltiple, de alguna manera, de lo que es una agresión en toda regla. Bueno, evidentemente los medios afines al Estado de Israel y al status quo actual controlado por los Estados Unidos, pues rápidamente procedieron a informarnos de lo malignos y dañinos que son esas personas que estaban dentro de esa embajada, la cual cosa, lo cual nos lo podemos creer o no nos lo podemos creer, pero no sé que las cosas tengan que resolverse o necesariamente se deban resolver de esa manera, ¿no? Es tan así que el ataque de Irán iba de esta manera y fue planteado de esta manera, que siguen, es decir, que en estos momentos, cuando hemos pasado a las amenazas, es decir, el gobierno israelí lleva prácticamente una semana valorando cómo va a dar respuesta, porque a pesar de que dio el primer bofetón y no recibió un segundo, pues ellos consideran que tienen que responder, ¿no? Que eso no se les puede hacer a ellos, que para eso son nuestros guardianes en Oriente Medio. Pues incluso cuando se habla de eso, cualquiera que medianamente trate de ser neutral, ve que hay unas afirmaciones, las de los representantes del gobierno de Israel, sean a nivel militar o sean a nivel político, diciendo no, sí vamos a responder, y además vamos a responder de una manera contundente, etcétera, etcétera, ¿no? Mientras que ves por Irán diciendo, bueno, nosotros ya hemos respondido a la primera agresión y esperamos que ahora no pase nada, y si pasa, pues entonces claro que responderemos, y esta vez no lo avisaremos y tal. Es decir, que hay otro tono, ¿no? Es decir, yo ya me doy, de parte de Irán, ¿no? Yo ya me doy por satisfecho con lo que he hecho, ya he quedado bien, he sacado a mi gente a la calle, aparentemente estamos ayudando a los gazatíes y a Palestina y tal, ¿no? Pero claro, desde Irán se cometió un error de bulto, ¿no? Muy importante, y es que Netanyahu estaba en una posición de debilidad después de no sé cuántos meses de guerra, puesto que no ha resuelto una gran parte de los elementos claves, o sea, o de los aspectos claves que llevaban a esa guerra, ¿no? Es decir, en esa guerra... Los rehenes. ¿Perdón? Los rehenes. Claro, tenemos críticas internas cada vez mayores, fundamentalmente de los familiares de los rehenes, pero también incluso de sectores ultra religiosos, ¿no? Que se sienten, algunos porque son... porque siempre han estado en contra del Estado sionista, y otros porque se sienten presionados por unas posibles futuras leyes en las cuales ellos y ellas no quedarían exentos de los servicios militares.
porque el resultado en Gaza, a pesar de que lo digan de la manera que lo digan, no ha supuesto el exterminio de Hamás. Hamás sigue operando y porque aún quedan cantidad de rehenes, una parte importante de rehenes en territorio, se supone que en territorio gazatí, ¿no? o donde sea. Y por otro lado, el señor Netanyahu tiene una serie de causas pendientes que sobre las que en algún momento tiene que entrar la justicia de su país y cuanto más se alargue el proceso, pues más difícil es que él sea como líder supremo de la nación escogida de Yahvé, él pueda entrar en procesos de este tipo, ¿no? Entonces, evidentemente está el error de cálculo de Irán, pero lo que está claro es que no puede ser que todos los demás tengan errores de cálculo y ellos no tengan ninguno, ¿no? Entonces, bueno, pues lo que estamos viendo ahora mismo es unas supuestas llamadas de los representantes del gobierno de los Estados Unidos poniéndose durillos en el tema de que vale, sí tenéis derecho a responder, pero cuidadito cómo respondéis, no vaya a ser que aquí se líe un conflicto en toda la zona que también, entre otras cosas, que obligue a Estados Unidos a intervenir, aunque están diciendo que no van a intervenir. Pero bueno, ya lo veremos, depende de lo que pase, ¿no? Siempre hay una buena excusa, por ejemplo, que no llega el petróleo o cualquier otra cosa, ¿no? Y luego, pues muy triste todo el tema, ¿no? El desfile de Cameron por Gran Bretaña o el del representante de Estados Unidos, de Alemania, perdón, pues diciendo, sí, es que tenéis derecho a responder, pero hombre, controlaros un poquito, ¿no? No os saquéis que no venga el otro abusón, hacerlo de una manera más discreta, que quedéis bien ante vuestro público, pero que esto no sea una escalada, ¿no? Bueno, todo ello muy penoso, o sea, absolutamente penoso, que hace que bueno, pues que empieces a pensar o que empecemos a pensar en cuál puede ser esa respuesta, que no sea un ataque directo a Irán, porque claro, si la respuesta de que no sea un ataque directo a Irán es un ataque a otras guerrillas pro-iraníes que están en otros territorios de Oriente Medio, pues vamos, uno ya no sabe si es mejor, peor o es indiferente, ¿no? Una cosa o la otra. Entonces, claro, se está entrando en una dinámica con Israel que, bueno, pues que no tiene ningún parangón con nada de lo que esté pasando a nivel geopolítico y bélico en ninguna otra parte del mundo, ¿no? De hecho, ya Estados Unidos y la Unión Europea se han apresurado a nuevas sanciones económicas sobre Irán. De hecho, no sé cuántos países ya han reconocido como terroristas a los guardianes de la revolución islámica en Irán, etcétera, etcétera. Y bueno, pues hay muy poca gente, alguna poca gente de esos que dicen que nos representan, pues que esté diciendo alguna cosa diferente, ¿eh? Pues muy pocos, realmente muy pocos, ¿no? Entonces, claro, seguimos con las comparativas del abusón, ¿no? Porque esta comparativa que acabamos de hacer ahora sería trasladable a lo que pasó el 7 de octubre del 2023, en la que, por supuesto, ese ataque de Hamás, que todo el mundo hemos condenado, no sé cuántas veces hay que decirlo, parece que si no lo dices, bueno, pues eso, ¿no? Que eres un antisionista, que trajo consigo 1.200 asesinados y varios centenares de rehenes, ha sido respondido durante meses por Israel con un resultado que actualmente es más o menos, ya sé que no te gustan los números, pero estos son fáciles, 34.000 personas muertas en Gaza, o asesinadas también lo podemos decir, de los cuales 13.000 niños y niñas, y 76.000 heridos, de los cuales entre esos heridos además 19.000 huérfanos
producidos por todo este proceso, ¿no? Bueno, pues son las víctimas, unas víctimas muy especiales, ¿no? Y quiero referirme a otra noticia, al menos noticia que han llevado algunos medios, muy pocos, en general medios que funcionan a través de Internet y que tienen una determinada tendencia, pues de una denuncia que han hecho 3 investigadores, una investigadora y 2 investigadores en concreto, de la ONU, que fueron desplazados en su momento a Israel, o al menos esa era la intención, para poder hablar con los testigos y las víctimas del ataque de Hamas y poder sacar una serie de conclusiones, ¿no? de ataque a los derechos humanos, de victimización, etcétera, todo este tema. Bueno, el caso es que estas personas, el Estado de Israel, tan víctima él y tan democrático por otro lado, les está impidiendo cualquier relación con esos testigos y víctimas, ¿no? De manera que en alguno de esos informes se habla de obstrucción activa. Además está pasando otra cosa también muy determinante, y es que cuando han intentado trabajar sobre las imágenes del momento, esas que se nos reprodujeron en gran cantidad en esos primeros días y que luego, como sabéis, fueron desapareciendo, pues se han encontrado con eso mismo. Es decir, que cantidad de imágenes que estaban y de información paralela, ¿no? que estaba en determinados vídeos que habían sido subidos a YouTube o a otros elementos de Internet, han ido desapareciendo como por arte de magia, ¿no? Y no es difícil entender que el Estado de Israel, con sus servicios secretos y sus capacidades, pues hayan sido los que les hayan hecho desaparecer para que no existan ese tipo de pruebas, que supuestamente en principio eran pruebas incriminatorias contra Hamas. De hecho, estos 3 investigadores explican que la mayoría de informaciones que han podido conseguir son de personas que han sido expatriadas de Israel por diferentes motivos, ¿no? Para ir a hospitales o cosas por el estilo, y lo mismo en el caso de la gente de Palestina que estaba cerca y que pudieron ser testigos y de todo el proceso posterior. Bueno, este es un poco el panorama que tenemos, ¿no? El panorama que hay ahora mismo, bueno, o que había anoche y que estamos explicando esta mañana, y bueno, panorama que puede cambiar de manera determinante en las próximas horas o en los próximos días, ¿no? Y todo esto me lleva a recordar que hace, bueno, el sábado de la semana pasada, estuve en mi localidad, en la localidad donde vivo ahora, en Vilanova y la Geltrú, asistiendo a la presentación de un libro de un buen amigo, Antoni Segura Mas, que fuimos compañeros de universidad y compañeros de militancia también en su momento. Él luego, evidentemente, era ya entonces y ahora mucho mejor historiador que yo, acabó siendo catedrático de Historia Moderna y Contemporánea, y presentaba un tocho de 1000 y pico páginas que se llama El mundo de hoy, de la Guerra Fría a los retos de la interdependencia global, ¿no? Él hablaba, era curioso, ¿no? Porque él decía que en realidad era el libro de nuestras vidas, me refiero a los que tenemos esa edad ahora, porque es una manera el mundo que conocimos, y como ese mundo, que era un poco el mundo resultado de la Segunda Guerra Mundial y de todos los tejemanejes que se produjeron a partir de la Segunda Guerra Mundial, y cómo eso ha ido evolucionando y cómo ahora nos encontramos ante una situación que curiosamente, ¿no? Porque
lo que sale de la Segunda Guerra Mundial, entre otras cosas, aparte de digamos, un mundo dividido más o menos en dos partes, o al menos la parte noroccidental, es toda aquella Guerra Fría, ¿no? Guerra Fría entre las dos grandes potencias bélicas y nucleares en ese momento en el mundo. Y en realidad prácticamente no se produjo ningún conflicto que pusiera en cuestión el tema, ¿no? A parecer lo de Bahía de Cochinos y alguna cosita más en prácticamente 40 años, ¿no? O 40 y pico años de existencia de esta Guerra Fría, desde el 45 hasta el 89. Entonces, en cambio, él comentaba, nos encontramos ahora, probablemente porque estemos ante un mundo que no es bipolar, o no sé si la expresión correcta es esta, o ante un mundo que no tenga como dos grandes potencias, ¿no? Sino donde todo esto se está repartiendo, a pesar de que sigue habiendo una, digamos, gran potencia que muchos consideramos que están ya en plena decadencia, y otras que están surgiendo, que están ahí o que están esperando su momento. Pues lo que tenemos ahora es estas veleidades o estos conflictos en las periferias de la zona occidental, ¿no? Es decir, como podía ser Ucrania, o como es en estos momentos el tema de Palestina. Bueno, han cambiado muchas cosas, y yo creo que, entre otras cosas, lo que ha cambiado también es el tipo de personajes que nos dirigen en estos momentos, o que dirigen esos estados y esos países en estos momentos, ¿no? Y probablemente, si uno hace un repaso somero de lo que tenemos gobernando muchos de los países del mundo, pues puede pensar que ya no es Guatemala, sino que es Guatepeor, ¿no? Bastante Guatepeor. Sí. Y ese es un elemento que en otros momentos no estaba ahí, o por lo menos no era tan latente, o no lo veíamos de esa manera, ¿no? Ha habido un proceso cada vez mayor de crispación, de amenaza a todos los niveles, y evidentemente también a estos niveles, y nos encontramos pues con gente, con personas amenazándonos, porque lo pongo en plural porque de esto podemos salir tocadas y tocados todos, sin ningún tipo de pudor, ¿no? Y sin ningún tipo de remordimiento, parece, y sin ningún tipo, o con muy poco tipo de reflexión, a no ser que sea, ya no hablo de reflexiones éticas o filosóficas o simplemente humanas, sino únicamente movidos por el tema de los objetivos finalistas que tienen, y quizás de si todas esas alianzas de alguna manera los frenan, especialmente si los frena Papa Estados Unidos, que sería como ese director del cole o ese maestro del que hablábamos al principio, ¿no? Amigo del abusón o padre o lo que fuere. Y ahí estamos, ¿no? Estamos no sé, por eso también quería traer el tema, porque me parecía, por un lado, el tema de la presentación del libro, y por otro lado, bueno, lo que está pasando y lo que estoy leyendo y lo que estoy oyendo y viendo en los últimos días, me lleva a esta reflexión realmente poco optimista, ¿no? Uh-huh. Estando de acuerdo con todo lo que has dicho, hay algo que ha apuntado también alguna persona, haciéndose la reflexión de, después de toda esta masacre, de toda esta matanza, estos asesinatos de tantos miles de personas, entre ellos muchas niñas y niños, mujeres sobre todo, niñas y niños, si Israel puede asegurar de alguna manera, o puede decir que ha hecho daño a Hamás, que ha acabado con Hamás, que ha hecho desaparecer a Hamás,
o cómo puede justificar todo esto que está sucediendo. Es decir, cuando Claro. acabe todo ello, pueden decir, hemos acabado con Hamas también, Hamas ya no existe, Hamas ha desaparecido, porque sabemos que hay 33, 30 y muchos, ya no sé por cuántos van, miles de muertos. Pero se Sí. hacía esta reflexión, ¿podrá decir Israel que ha acabado con Hamas? Bueno, yo creo que no, bueno, que quizás lo pueda decir, pero que no será cierto y que en última instancia, si siguen este camino, a lo mejor acaban con lo que es Hamas, pero surgirá otra organización. Es decir, pensar que estos jóvenes y estos niños y niñas que están sufriendo estos bombardeos indiscriminados, la pérdida de sus familiares, amigos, etcétera, que se trasladaron, bueno, y que se continúan trasladando de un sitio a otro porque Israel les dice que estarán más seguros en ese sitio, etcétera, y que ahora mismo una buena parte de ellos están en Rafah, y miedo me da que esa no sea la respuesta, miedo me da. Yo creo que desde ese punto de vista, Netanyahu y su gobierno tienen muy pocas salidas. ¿Qué pueden ofrecer dentro de Israel? Pues lo que pueden ofrecer es simplemente más territorios. Es decir, bueno, supongo que habéis hecho ese ejercicio, y si no lo podéis buscar a través de internet y tal, en que aparezca pues un mapa de cómo era esa zona en los años 40 y cómo es en la actualidad, y cómo Israel ha ido cogiendo terreno, etcétera, facilitando a los colonos, bueno, todo este tipo de cosas. Entonces, la única historia que a mí se me ocurre que esta gente podría acabar justificando es el tema de que aún va a haber más territorios en los cuales establecer colonias. Yo creo que en la mente de Netanyahu y en la mente de algunos de los miembros de su gobierno está el exterminio total, es decir, la desaparición, ¿no? Eh, de todo lo que tenga que ver con Palestina, ¿no? Entonces, y los propios palestinos. Lo que pasa que eso evidentemente también es costoso, ¿eh? Y a ese respecto, pues a pesar de ser una propuesta que podríamos denominar, perdón, que podríamos denominar tímida, bueno, pues creo que lo que Sánchez y algunos líderes de algunos países o presidentes y presidentas de algunos países estados están haciendo con el tema del reconocimiento de Palestina, bueno, dificulta esa estrategia y le crea contradicciones, ¿no? Aunque habría que decir, es curioso, ¿no? Cómo observamos la realidad y cómo observamos la historia los occidentales y las occidentales en general, o a veces cómo nos la hacen observar, ¿no? El otro día escuchaba y leí posteriormente y vi el número de países. Hay prácticamente tantos países, tantos estados en estos momentos en el mundo que reconocen a Palestina como los que reconocen a Israel. Es muy curioso, ¿eh? Sí, sí, el otro día lo Pero, comentábamos también aquí en la radio. Es decir, claro, prácticamente África, América, Asia conoce a sí. Palestina, y en Europa hay 9 estados de los 27 que reconocen el Estado de Israel, y estamos con el eurocentrismo de siempre y fijándonos Claro, en los, como dicen algunos, en los que viven como nosotros o que son como nosotros, o como, es decir, Alemania, Francia, Italia, el claro. círculo cada vez se estrecha menos de lo que parece ser que es el mundo para ellos, quitando Sí, Estados sí, Unidos, sí. obviamente. Bueno, es por donde ibas, ¿no? Por donde querías ir. Sí, 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 eso. Yo es que no me había parado nunca a reflexionar hasta que lo vi, lo escuché, lo pude comprobar después. Yo creo que son
ahora digo aproximadamente 160 y tantos países que reconocen a Israel y 150 y muchos, casi igualados, que reconocen a Palestina. Lo que pasa es que, claro, mientras que a Palestina, pues eso, no la reconozca Estados Unidos, Gran Bretaña, Alemania, etcétera, y una buena parte de la Unión Europea, pues ahí es donde reside el problema, ¿no? Pero bueno, yo creo que Israel y su actual gobierno lo tiene muy complicado, ¿no? Pero tiene la fuerza, tiene apoyos internacionales, no solamente de los estados, sino de muchas otras cosas, como bien sabéis, de lobbies, etcétera, etcétera, y eso hace que puedan, bueno, que puedan estar ahora creando un ambiente a nivel internacional favorable, no sé si llamarlo favorable, pero por lo menos que no nos coja de sorpresa, ¿no? Cuando hagan una nueva bestialidad, ¿eh? Y crear un ambiente a nivel internacional, ese internacional se circunscribe otra vez a Claro, Europa y Estados Unidos y los amigos. Es decir, sí, porque sí, sí. internacional, lo acabas de decir tú, el resto de países también son gentes, mundos, son estados que reconocen y que no. Bueno, hay potencias, lo que pasa es que nosotros seguimos como, como en la etapa imperialista y colonialista, es decir, ahora mismo hay potencias internacionales desde todo punto de vista, como son China o India, eh, todo punto de vista, demográfico, potencialidad económica, potencialidad militar, etcétera, que sí la reconocen. Ah, Entonces, claro, Rusia también reconocen a Palestina, ¿no? Es decir, que si vamos a las grandes potencias, es decir, si hacemos un juego solo de grandes potencias, que yo no lo haría, pero eso, incluso eso te sale muy igualadito. Entonces, claro, yo pienso que hay una parte del mundo occidental que no se está dando cuenta de a lo que está jugando, porque esto no va a ser así siempre. Y cuando no sea así, alguien va a tener ganas de pasar cuentas. Entonces, bueno, pues, y las respuestas van a tener que ser cada vez más violentas y cada vez más cruentas. Entonces, creo que eso no tiene ningún sentido, no tiene ningún camino. Es decir, evidentemente nunca había pasado como pasa en estos momentos que organizaciones internacionales que deberían ser reconocidas como son la ONU puedan ser bueno, menospreciadas de la manera que es Antonio Guterres o lo que os hablaba de estas inspectores de la ONU. Bueno, lo mismo pasa con otro tipo de organismos internacionales de los que nos dotamos en su momento, ¿no? Yo creo que esto es de lo que Tony Segura hablaba el otro día, ¿no? Del fin de ese mundo creado en ese momento. Y no porque ni a él ni a mí, ¿no? Decir, nos pareciera que ese era el mejor mundo creado, todo lo contrario, evidentemente ha sido un mundo que ha creado muchísimas desigualdades, ¿no? Pero desde el punto de vista de la seguridad, y de una cierta tranquilidad que evidentemente vivimos los occidentales o hemos vivido los occidentales durante este tiempo, pues eso está siendo puesto en cuestión y la manera de solucionarlo no es mediante la demostraciones de fuerza, ¿no? O no debería ser esa, vamos, debería ser de otras formas que ahora mismo no se están produciendo, ni que parece que nadie trate de liderar, ¿no? Otro de los elementos que digamos que Netanyahu y toda esta pandilla de halcones tiene a su favor es que hay unas elecciones en Estados Unidos y eso hace que nadie se atreva, ninguno de los dos contendientes se atrevan a tomar una postura pro-palestina de una manera más clara o más evidente. Bueno, seguro que Trump no la tiene, pero Biden y su equipo podría haber una serie de gente que precisamente están teniendo problemas con sectores de la población estadounidense de origen árabe o parecido, y bueno, gente que está hablando de abstenerse, ¿no? Debido a la posición que están tomando.
Bien, podemos seguir hablando de esto en más ocasiones, pero creo que la última reflexión, aparte de las otras también, es interesante. Es decir, que cuando nos hablan de internacional, del mundo, de quién está con quién, cómo se olvida en la información que recibimos en nuestras pantallas y a través de nuestros medios de quiénes son los amigos de, por ejemplo, de Irán. Tú los has nombrado, China, India, Rusia. Esos no son cualquiera. ¿Y qué Sí, pasa? sí. No nos lo cuentan, no nos lo dicen. Siempre tenemos que escuchar información solo de parte. Bueno, bien, lo dejamos por ahora por aquí. Muy bien. Le ponemos Pues música. ponemos un poquito de música, sí. Me hablas, Emili, de la extraña campaña vasca. No voy a hacer ninguna introducción, la hablábamos a micrófono cerrado, pero si estaba yendo pues como una campaña con bueno, unas encuestas que al principio había un empate, iba por delante el PNV, después pasa por delante, iba a decir, eh, EH Bildu. pasa por delante Bildu y de repente surge una entrevista con una pregunta en un medio de comunicación y a partir de ahí empezamos a Sí. recibir un bombardeo en todo, no sé si en Euskadi sucede lo mismo, por todos los medios. Por todos los medios en respuesta a esa pregunta. Pero quiero que lo aclares tú de lo que estamos hablando, porque si no, Sí. lo cuento yo y lo contaré mal. Va. No, 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 ya lo has contado bien. Pero vamos un poquito al principio, ¿no? Es decir, que Eso. sí, quería que habláramos de esto porque, eh, bueno, dentro de lo que son las campañas electorales y lo que a mí me apetece en esas campañas electorales y de lo que me creo de ellas y demás, sí es cierto que o si era, podríamos decir en este caso, es cierto que hasta que ha saltado este tema, eh, era, y por eso le hemos puesto ese título, ¿no? De extraña campaña, extraña en el sentido de que precisamente las otras campañas a las que hemos padecido en los últimos meses, tanto de ámbito de todo el Estado como la gallega, han sido campañas de una virulencia verbal, de un acoso muy potente y al mismo tiempo donde de lo que se hablaba era de más o menos del y tú más, ¿no? Con quién te vas a liar después porque yo ya sé que vas a hacer esto, lo otro, etcétera, ¿no? En este tipo de cosas que incluso eh, eh, y voy a hablar también de eso, se repetían también cuando se iba a los debates en televisión, a pesar de que hubiera un tiempo para la educación, un tiempo para no sé qué y tal, realmente veíamos como la mayoría de los protagonistas de esos debates, representantes de sus respectivos partidos, utilizaban muy poco tiempo del que tenían para explicar sus programas al respecto de, ¿no? Entonces, bueno, yo me he encontrado ante una campaña vasca que de entrada lo que veía, ¿no? Es decir, no estás allí y por tanto ves lo que las televisiones te permiten ver o lo que graban, etcétera, pero me parecía interesante porque al menos durante los primeros días y las primeras semanas, eh, bueno, se hablaban de cosas interesantes, ¿no? Es decir, interesantes en el sentido de, por ejemplo, uno de los temas centrales era la sanidad vasca, ¿no? Y bueno, entonces ves que la oposición, tanto Bildu como el Partido Socialista de Euskadi y tal, ponían el dedo en la llaga en el tema de lo que estaba perdiendo la sanidad pública vasca en los últimos tiempos y veías que el PNV, bueno, se tenía que situar un poquito a la defensiva y hacer nuevas propuestas,
bueno, ha sido una campaña en la que se ha hablado de industrialización del País Vasco, una campaña en la que se ha hablado de derechos sociales y cosas por el estilo que, bueno, que hemos dejado, por desgracia, ¿no? Hemos dejado de oír o escuchar o seleccionar los cortes, si queréis, porque ya sabéis que al final lo que pasa es que los propios partidos seleccionan los cortes que las televisiones, incluso aquellas que son públicas, quieren que saquen de ellos y demás, ¿no? Entonces, si a eso le sumamos que el Atleti ganó la Copa y que, bueno, parecía que había mucha más gente en la calle celebrando por lo menos en Bilbo y en Vizcaya, ¿no? Celebrando la victoria del Atleti y que preocupados de otras cosas, ¿no? Y en medio de la campaña, cosa difícil de entender también en otro lado y que además personalmente me parece muy humano y muy saludable, pues todo parecía indicar bueno, que estábamos ante algo que podía ser un ejemplo para el resto de los políticos y de los territorios del Estado, ¿no? Se me ha olvidado una cosa que quiero decir ahora y que añadiría. Es decir, por otro lado, la mayoría de opciones presentaban candidatos y candidatas nuevas, ¿no? Con lo que eso suele significar en otros casos. Y aquí, pues todo daba la impresión que se aceptaban con una gran naturalidad, que evidentemente pues el candidato del PNV, Pradales, iba de alguna manera acompañado por el anterior, bueno, por el actual Lehendakari, por gente del partido, de la misma manera que el representante del Partido Socialista o demás. Bueno, muy interesante, por ejemplo, la campaña, la manera como Bildu estaba no dejando toda la campaña en manos o en la cabeza o en los pies, como queráis, de su número uno, sino que había otra gente experta en otros temas interviniendo sobre ellos. Es decir, de Vox teníamos pocas noticias, evidentemente estaba la ruptura entre Sumar y Podemos y lo que eso pueda significar y demás. Y bueno, y lo que tú dices, entonces las encuestas empiezan a hablarnos de un posible vuelco no muy significativo, sí significativo en cuanto a que Bildu podría sumar entre 8 y 10 diputados, diputadas más, y eso le llevaría en caso de sorpaso, pues a superar en 1 o 2 al PNV, pero evidentemente seguía quedando muy lejos su posibilidad de gobernar, a pesar de que Bildu estaba ofreciendo, bueno, estaba dando, digamos, discursos en el sentido de una unidad fundamentalmente con el PVV por el tema del nacionalismo, pero que también se podía hablar y consensuar determinadas cosas con el Partido Socialista de Euskadi, con el PSE, etcétera, y de pronto pues aparece lo que tú has explicado anteriormente, ¿no? De golpe y porrazo, pues en una entrevista en la cadena SER, al Ochandiano, le preguntan pues eso, sobre su consideración de ETA, y ahí entramos en una diferencia de discurso entre el locutor y la persona que responde, y a partir de ahí entramos en una absoluta magnificación de ese tema por parte de toda la gente de orden, digamos, y ahí evidentemente tenemos que meter a una buena parte de la izquierda, es decir, el PNV, que ya estaba marcando la línea de la última semana, diciendo, pero es que no somos lo mismo, aunque seamos nacionalistas no es lo mismo, estos quieren traer una serie de cosas nuevas que no van a permitir la estabilidad y tal que tenemos en estos momentos, etcétera, vota a lo seguro y de tal. Y el representante del Partido Socialista de Euskadi, Andueza,
pues que tenía que ha intentado buscarse un espacio con una crítica bastante radical de Bildu, supongo que no solamente por criticar a Bildu, sino por intentar atraer a una buena parte de los votantes de izquierda más radical o más así no independentistas o no abertzales, y por tanto quitárselos a Sumar y a Podemos, ¿no? Bueno, el caso es que hemos visto ministros y ministras interviniendo, el tema ha saltado a la mayoría de las tertulias de todo tipo y ahí estamos. Un poco lo que tú me decías antes a micrófono cerrado, que esta vez quien ha sacado el espantajo de ETA no ha sido la derecha ni la extrema derecha. Ha sido un medio de comunicación con un seguidismo, desde mi punto de vista, exagerado de todos los demás. Cadena Ser, La Sexta, La 1, La 4, Sí. etcétera, etcétera, con unos tiempos que ocupan esas tertulias y esas discusiones que sobrepasa ya una pregunta y una respuesta, y el vuelco que significa eso a 4 días, no sé cuántos faltan para las elecciones, según como contemos, para votar, me refiero, pues no es cualquier cosa. Y lo que tú has dicho, No. quien ha sacado a pasear a ETA en Euskadi, además, no ha sido ni el PP, ni Vox, ni siquiera la señora Ayuso, que ha ido por allí. Sí, no, Ha sido lo el, están... ha sido el Sí, PSOE perdona. y sus medios. Sí. Ha sido el Sí. PSOE y sus medios los que lo han sacado a pasear. Sí, el PP y Vox lo están recogiendo ahora, pero es decir, que no se lo esperaban, que además no ha surgido de sus medios más afines, ¿no? Que supongo que lo que intentaban era no entrevistar a este hombre, a Ochandiano, para nada, ¿no? Porque solo faltaba ya. Y demás, y bueno, está sirviendo en el último momento, supongo que hay a ver quién rasca algo. Bueno, vamos a verlo, ¿no? Porque yo creo que en todas estas cosas siempre hay un poco más de lo mismo, ¿no? De seguir viendo la política de este país o de este conjunto de países desde Madrid, ¿no? Y a lo mejor pues se llevan todos una sorpresa, ¿eh? Estaba Y pensando lo mismo pensaba yo. Que sí. Claro, porque evidentemente por algunas intervenciones de politicólogos que he escuchado, bueno, pues Bildu tiene una parte muy importante de su electorado situado en la gente más joven, en gente joven que en algunos casos no ha vivido ni recuerda los tipos de ETA, ¿no? Es decir, que puede ser cosas que le aparezcan porque alguien se lo haya explicado, porque haya habido algún programa de televisión o de radio, por lo que sea, ¿no? Y por otro lado, pues Bildu estaba haciendo una campaña muy interesante, alejada, por ejemplo, de lo que vivimos en Cataluña con respecto al tema del independentismo, lo cual no quiere decir que no sean igualmente independentistas, pero están en ese proceso pensando que hay que construir primero una sociedad de una determinada manera, unas garantías, etcétera, unos derechos sociales. Bueno, es el camino que ellas y ellos han querido o que están haciendo en la última década, y que hasta ahora les ha dado grandes resultados, por lo menos a nivel de ayuntamientos y demás. Y bueno, vamos a ver, porque a lo mejor alguien ha creído que se colocaba una corbata y se va a colocar una soga, ¿no? De todas maneras, vuelvo a repetir, demuestra una vez más, detrás de la intencionalidad, una ceguera bastante considerable, ¿no? Porque yo creo que cualquier espectador que lo vea desde fuera sabe que Bildu no va a gobernar en el País Vasco después de estas Aunque elecciones. ganara las elecciones. Aunque ganara las Pero elecciones, sí. sería bastante más difícil, o algo No, más evidente. difícil para el PSOE, Sí. al PNV perdiendo, aunque sea por poco, con respecto a Bildu,
y apoyar a PNV Sí, para sí, sí, está gobernar, claro. teniendo a Bildu apoyándolos en el gobierno Sí, de sí, Madrid. sí, 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 sí. Y El PSOE hasta cierto punto necesita que PNV gane, aunque sea por uno. sí, 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 Así sí, no, está justifico claro. que no apoyo al que No, no, y es una cuestión, es una regla de tres que también afecta al PP. Es decir, no porque lo haya buscado, digo, porque a nivel de discurso, bueno, ¿me entiendes? Si en algún momento hay que entenderse con un PNV mayoritario, pues ya tienes un discurso, bueno, estos ganaron las elecciones, les han dejado gobernar, no como nos pasó a nosotros, que tal, que no sé qué, que se juntaron ahí. Bueno, todo eso. Es decir, y yo creo que es también bueno, bueno con muchas comillas, para los mismos, esto, ¿cómo se llama? Cotorras, vamos, los que intervienen en los programas y opinan, porque ellos han opinado sobre eso también en esa misma dirección en muchas ocasiones, ¿no? Es como normalizar la situación, ¿no? Como decir, lo que normaliza no es que gente salida de unas determinadas opciones ahora mismo estén en posiciones en aquellos se les decía, no, no, es que tenéis que dejar de matar y tenéis que asumir las instituciones democráticas, etcétera, etcétera, pues, pues bueno, pues no era tanto eso, como que tenéis que asumirlas, pero no podéis ganar. Eso es. Cierto. Bueno, hablaremos de esto más veces porque nos pasamos del tiempo y Sí, bueno, y la semana que viene algo tendremos que decir de las elecciones, o sea que alguna conclusión sacaremos, seguramente. bien, pues lo dejamos aquí, Emily, porque no Muy hay bien, más. ¿Te parece? de acuerdo, perfecto. Pues hasta Pues nada, un placer como siempre y hasta la próxima. la próxima. Que vaya bien. Salud. Venga, salud, mucha salud.